El arte de la poda espiritual. Imagina por un momento que tu vida es un jardín. Durante años, te han enseñado que para que un jardín sea hermoso, debes plantar más flores, añadir más adornos y buscar constantemente nuevas semillas. Pero cualquier jardinero sabio te dirá que el secreto de un jardín espléndido no está en lo que añades, sino en lo que podas. Las malas hierbas no piden permiso para crecer, simplemente aparecen, asfixiando las raíces de lo que realmente importa. En nuestra cultura moderna, estamos obsesionados con la acumulación. Acumulamos posesiones, seguidores, tareas y, sobre todo, hábitos invisibles que aceptamos como normales. Nos despertamos con la queja en la punta de la lengua, nos dormimos con la ansiedad de la comparación y pasamos el día buscando la aprobación de personas que ni siquiera nos agradan. Vivimos en un estado de ruido perpetuo, convencidos de que si gritamos nuestras intenciones, éstas se volverán realidad. Los antiguos estoicos, desde las calles de Atenas hasta los palacios de Roma, descubrieron una verdad incómoda: la mayoría de nuestras cadenas son autoimpuestas. No somos infelices por lo que nos sucede, sino por los hábitos mentales que hemos cultivado en respuesta a lo que nos sucede. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y gran parte de ese sufrimiento nace de pequeñas acciones repetitivas que drenan nuestra soberanía personal. Hoy no vamos a hablar de añadir productividad o de comprar felicidad. Vamos a hablar de la vía negativa, el arte de mejorar mediante la eliminación. Vamos a identificar 10 parásitos emocionales y conductuales que debes extirpar de tu existencia. Y la clave, el secreto de los maestros, es hacerlo en silencio. No busques aplausos por tu cambio, no publiques tu nuevo yo en redes sociales. El verdadero poder estoico es aquel que se cultiva cuando nadie mira, transformando tu carácter desde la raíz hasta que los frutos sean tan evidentes que el mundo no pueda ignorarlos. Hábito 1. El veneno de la queja externa y la mentalidad de víctima. La queja es, sin duda, el hábito más seductor y, al mismo tiempo, el más corrosivo que el ser humano puede cultivar. Es seductor porque nos otorga una satisfacción psicológica inmediata. Al quejarnos, desplazamos la responsabilidad de nuestra insatisfacción hacia algo externo. El clima, la economía, las decisiones de un jefe, el tráfico de la ciudad o incluso la mala suerte. Siempre hay un culpable fuera de nosotros. Sin embargo, desde la perspectiva del estoicismo, la queja es la rendición absoluta de tu soberanía personal. Cada vez que emites un lamento sobre algo que no puedes controlar, estás declarando ante el universo que eres un esclavo, un objeto pasivo a merced del destino, sin agencia ni poder. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, escribió en sus meditaciones: todo lo que sucede, sucede justamente. Esta frase no es un consuelo ingenuo, sino una observación técnica de la realidad. El universo opera bajo leyes de causa y efecto que no tienen la obligación de alinearse con tus deseos personales. Al quejarte, estás entrando en una guerra perdida contra la realidad misma. Estás desperdiciando una energía mental y espiritual preciosa que podrías estar utilizando para adaptar tu vela al viento, en lugar de maldecir la dirección del aire. La queja nubla el juicio, actúa como una neblina que te impide ver las oportunidades y las soluciones que suelen estar escondidas justo detrás de los obstáculos. Eliminar la queja en silencio significa realizar un pacto solemne contigo mismo, el pacto de la aceptación radical y la responsabilidad extrema. Esto no debe confundirse con la pasividad o la resignación. El estoico es profundamente activo, pero su acción es estratégica. Si el café está frío, tienes dos opciones racionales: calentarlo o beberlo frío. Quejarse de su temperatura no altera ni un solo átomo de líquido, solo amarga tu carácter y agota a quienes te rodean. Al dejar de expresar descontento por lo trivial, empiezas a notar una extraña y poderosa ligereza en tu espíritu. Te vuelves más fuerte porque dejas de depender de que el mundo exterior se comporte como tú deseas para sentirte en paz. Debes practicar este hábito como un guerrero en entrenamiento.
La próxima vez que sientas el impulso de protestar por una injusticia menor, un retraso o un error ajeno, muerde tu lengua. Trágate la queja. Deja que muera en tu garganta. Observa cómo esa energía, en lugar de disiparse en un lamento inútil que solo refuerza tu debilidad, se queda dentro de ti, compactándose y fortaleciendo tu centro. Con el tiempo, descubrirás que el silencio ante la adversidad no es timidez, sino la máxima expresión de dominio propio. Quien no se queja, no puede ser derrotado por las circunstancias, porque ha retirado al mundo el poder de perturbarlo. En el silencio de tu no queja, nacerá una autoridad interna que nadie podrá arrebatarte. Además, la queja tiene un efecto social devastador que rara vez consideramos. Nadie quiere estar cerca de una fuente de negatividad constante. Al eliminar este hábito, no solo transformas tu mundo interno, sino que purificas tu entorno. Te conviertes en un pilar, en ese punto de calma en medio de la tormenta donde los demás buscan refugio. Mientras otros se hunden en el mar de sus lamentos, tú permaneces firme, aceptando lo que viene con una dignidad imperturbable. Recuerda siempre las palabras de Epicteto: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Si cambias tu opinión y eliminas la expresión del descontento, el problema, en esencia, deja de existir. Hábito 2. La búsqueda insaciable de validación y la dependencia de la opinión ajena. Desde el momento en que tenemos conciencia, somos condicionados para buscar el reflejo de nuestro valor en los ojos de los demás. Crecemos buscando la aprobación de nuestros padres, luego la de nuestros maestros, la de nuestros amigos y, en la era actual, la de una audiencia digital abstracta que ni siquiera conocemos. Este hábito de vivir hacia afuera crea una personalidad fragmentada, frágil y, en última instancia, miserable. Si el mundo te aplaude, te sientes un gigante; si el mundo te ignora o te critica, te sientes una mota de polvo. Has entregado, voluntariamente, las llaves de tu fortaleza mental a la opinión ajena, que es la cosa más volátil, inconsistente e injusta que existe en el universo. Epicteto, quien pasó gran parte de su vida como esclavo antes de convertirse en uno de los maestros más respetados de la historia, era tajante al respecto: si quieres progresar, admite que te consideren tonto o insensato en lo que respecta a las cosas externas. Esta es una medicina amarga para el ego moderno. La necesidad de validación es una cadena invisible que te impide actuar con integridad. Cuando haces algo, ya sea un acto de caridad, un logro profesional o un cambio de estilo de vida, solo para ser visto y reconocido, no estás practicando la virtud, estás practicando el teatro. Estás construyendo una fachada brillante mientras tu templo interior se desmorona por falta de atención real. Estás viviendo una vida de segunda mano, basada en lo que otros piensan que eres. Eliminar este hábito en silencio requiere una valentía casi sobrehumana, especialmente hoy, cuando parece que lo que no se publica no ha sucedido. Significa empezar a hacer cosas nobles y no contárselas a nadie. Significa alcanzar una meta personal y no sentir la urgencia de buscar el clic de aprobación en redes sociales. Cuando dejas de buscar la validación externa, empiezas a desarrollar algo que los estoicos llamaban autarquía o autosuficiencia. Tus decisiones ya no se basan en lo que se ve bien o en lo que generará más elogios, sino en lo que es correcto de acuerdo a tus principios más profundos. Te vuelves menos manipulable, más peligroso para el sistema y mucho más auténtico para ti mismo. Imagina la libertad radical de no tener que explicar tu vida a nadie. El estoico sabe que la opinión de los demás es algo que cae fuera de su círculo de control, por lo tanto, es un indiferente. No importa cuánto te esfuerces por ser perfecto, siempre habrá alguien que te malinterprete, que te juzgue desde su propia herida o que te envidie. Si intentas complacer a todos, terminarás por no ser nadie. Al cortar el hábito de la validación en silencio, recuperas tu identidad. Empiezas a vivir para un solo espectador, tu propia conciencia, el daimon interior del que hablaba Sócrates. Y cuando tu conciencia está en paz porque has actuado con rectitud, el ruido de la multitud
ya sea de aplausos o de abucheos, se vuelve simplemente eso, ruido. Este silencio sobre tus logros y virtudes genera una fuerza magnética. Hay algo profundamente respetable en el hombre que no necesita presumir. Mientras el resto del mundo grita por un segundo de atención, tú permaneces tranquilo, sabiendo quién eres y qué vales. Esta eliminación silenciosa de la necesidad de aplauso te permite concentrarte en la excelencia real. Como decía Séneca, el premio de una buena acción es haberla hecho. No hay mayor satisfacción que cerrar el día sabiendo que fuiste fiel a tus principios, sin necesidad de que el mundo te dé una medalla por ello. En esa independencia absoluta de la opinión pública reside la verdadera libertad de un alma estoica. Hábito 3. El apego ansioso a los resultados y la obsesión por el futuro. El ser humano moderno vive en un estado de proyección constante. Rara vez habitamos el presente, nuestras mentes están siempre 3, 5 o 10 pasos adelante en la promoción que aún no ha llegado, en la respuesta del mensaje que acabamos de enviar o en la meta financiera que esperamos alcanzar el próximo año. Este hábito de condicionar nuestra paz mental al éxito de un resultado específico es, para el estoico, una forma de locura autoinfligida. Estamos atando nuestra estabilidad emocional a variables que, en su gran mayoría, no dependen de nosotros. Al hacerlo, transformamos nuestra vida en una espera perpetua y dolorosa, donde el ahora es simplemente un obstáculo molesto que debemos atravesar para llegar a un después que promete una felicidad que rara vez cumple. Séneca nos advertía con severidad, la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin la dependencia ansiosa del futuro. Para entender esto, los maestros estoicos utilizaban la analogía del arquero. El arquero puede elegir su arco con cuidado, puede entrenar sus músculos durante años, puede asegurarse de que la flecha esté perfectamente recta y puede elegir el momento exacto para soltar la cuerda. Todo eso, el esfuerzo, la técnica, la intención, está bajo su control absoluto. Pero una vez que la flecha sale volando, el arquero ya no tiene poder sobre ella. Un golpe de viento repentino, el movimiento imprevisto del blanco o incluso un ave que se cruza en el camino pueden cambiar el resultado. Si el arquero basa su valía personal y su felicidad únicamente en dar en el centro, vivirá en un estado de terror constante. Si, en cambio, basa su excelencia en haber realizado el tiro perfecto según su capacidad, habrá alcanzado la paz interior sin importar dónde caiga la flecha. Eliminar el apego a los resultados en silencio significa realizar un cambio de paradigma interno demoledor. Debes aprender a enamorarte del proceso y volverte ciego ante la consecuencia. Es el hábito de trabajar con una intensidad feroz en tus proyectos, en tu cuerpo o en tu mente, pero con un desapego absoluto por el premio final. Cuando dejas de obsesionarte con el ganar, paradójicamente, te vuelves un individuo mucho más efectivo y peligroso. ¿Por qué? Porque el miedo al fracaso ya no tiene de dónde sujetarse. Ya no gastas energía mental simulando escenarios catastróficos o celebraciones prematuras. Simplemente actúas con la precisión de un cirujano. En el silencio de tu mente, dejas de preguntar cuándo llegará y empiezas a decir estoy haciendo exactamente lo que me corresponde aquí y ahora. Esta eliminación debe ser silenciosa porque el mundo no entenderá tu desapego. La sociedad te presionará para que te angusties, para que ambiciones el resultado con ansiedad. Pero tú, en tu fuero interno, cultivarás la ataraxia o imperturbabilidad. Al dejar de hablar de tus grandes metas como si ya fueran un hecho y al dejar de sufrir por lo que aún no ha ocurrido, recuperas una cantidad inmensa de tiempo y energía. Te vuelves una fortaleza que no puede ser chantajeada por el destino. Si el resultado es positivo, lo recibes con gratitud pero sin euforia desmedida. Si es negativo, lo aceptas con la tranquilidad de quien sabe que su virtud no reside en lo que obtiene, sino en quien se convierte mientras lo intenta. Este hábito es la cura definitiva para la ansiedad crónica que define nuestra época. Vivir sin la carga del que pasará te permite ver la realidad con una claridad que otros no poseen. Mientras tus competidores están paralizados por la incertidumbre del mercado o de la vida,
tú sigues caminando con paso firme, porque tu victoria ya ha ocurrido en el momento en que decidiste dar lo mejor de ti sin condiciones. Como decía Marco Aurelio, la ambición de un hombre debe ser la acción justa, no el fruto de esa acción. Al eliminar el apego al resultado, dejas de ser un mendigo del futuro para convertirte en el dueño absoluto de tu presente. Hábito 4. La rumiación de ofensas pasadas y el lastre del rencor. Cargamos con las ofensas del pasado como si fueran trofeos de guerra o piedras preciosas que no queremos soltar, cuando en realidad son carbones encendidos que nos queman la mano a nosotros, no a quien nos hirió. El hábito de repasar mentalmente, una y otra vez, las traiciones sufridas, las palabras hirientes que alguien nos lanzó o las injusticias que la vida nos presentó, es una de las mayores fugas de energía vital que existen. Cada vez que recreas esa escena dolorosa en tu mente, cada vez que ensayas ese diálogo donde por fin ganas la discusión, estás permitiendo que el agresor te hiera de nuevo, meses o años después de que el evento físico haya terminado. El estoicismo nos enseña que el tiempo es nuestro recurso más escaso y valioso. Desperdiciarlo en el teatro del rencor es, en esencia, una falta de respeto criminal hacia nuestra propia existencia. Marco Aurelio tenía una regla de oro que deberías tatuar en tu psique: la mejor venganza es no ser como el que causó el daño. Si alguien te traicionó, el daño real no es la traición en sí, que ya pasó y es un hecho externo, sino la posibilidad de que tú te conviertas en una persona amargada, cínica y desconfiada debido a ello. Al alimentar el rencor, le estás otorgando a esa persona la victoria definitiva, le estás dando el control remoto de tu estado emocional. Estás permitiendo que alguien que quizás ya ni se acuerda de ti, siga dictando cómo te sientes hoy. Eliminar este hábito en silencio no requiere que vayas a abrazar a tu enemigo o que ignores la búsqueda de justicia, requiere que decidas, en la privacidad absoluta de tu alma, que esa persona ya no tiene permiso para ocupar ni un milímetro de tu espacio mental. Es un acto de higiene espiritual profunda. Este proceso de eliminación debe ser silencioso porque el perdón estoico no es un espectáculo público de santidad o de superioridad moral, es una decisión pragmática de libertad personal. No necesitas que el otro se disculpe para liberarte tú del peso. La disculpa del otro es algo que cae fuera de tu círculo de control y, por lo tanto, esperar por ella es otra forma de esclavitud. Tu capacidad de soltar el lastre, en cambio, está totalmente dentro de tus facultades. Cuando dejas de hablar de lo que te hicieron en tus conversaciones casuales y dejas de buscar la simpatía de los demás a través de tus heridas antiguas, algo alquímico sucede, la herida finalmente comienza a cerrar. Te vuelves una fortaleza que ya no puede ser invadida por los fantasmas del ayer. Practicar este hábito significa entender que el pasado es un territorio que ya no existe. Para el estoico, el pasado es indiferente porque no puede ser alterado. Lo único que puedes alterar es tu juicio presente sobre esos eventos. Si decides ver una traición no como una tragedia, sino como una lección sobre la naturaleza humana o como una oportunidad para fortalecer tu propia autosuficiencia, has ganado. Al eliminar el hábito del rencor en silencio, recuperas una claridad de visión asombrosa. Dejas de ver el mundo a través del filtro del dolor y empiezas a verlo tal cual es. El silencio sobre tus agravios es el escudo más fuerte que puedes construir, es la declaración de que eres demasiado grande para ser herido por las pequeñeces de los hombres mediocres. Finalmente, recuerda que el rencor no solo nubla tu mente, sino que envejece tu cuerpo y debilita tu carácter. El hombre que vive rumiando ofensas se vuelve reactivo, siempre a la defensiva, siempre esperando el próximo ataque. Al soltar esa carga en silencio, recuperas la capacidad de ser proactivo. Te liberas de la necesidad de tener la razón o de recibir una explicación. Como decía Séneca, a menudo sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede. Deja de imaginar ofensas continuas. Deja que el pasado muera en el pasado. Al hacerlo, el espacio que antes ocupaba el odio se llena con una serenidad inquebrantable, permitiéndote enfocar toda tu potencia en construir el hombre que estás destinado a ser.
Hábito 5. La comparación social y la envidia disfrazada de ambición. En la era de la transparencia digital y la hiperconexión, la comparación se ha convertido en un hábito automático, casi biológico, pero profundamente tóxico. Estamos constantemente midiendo nuestra escena detrás de cámaras, con todas nuestras dudas, miedos y fracasos cotidianos, con el video de mejores momentos que los demás deciden proyectar al mundo. Esta comparación es intrínsecamente injusta y lógicamente defectuosa. Para el estoico, la envidia no es solo una emoción desagradable, es un insulto directo a la propia naturaleza y a la razón. Es una declaración silenciosa de que lo que el universo te ha otorgado, tus talentos, tu cuerpo, tus circunstancias actuales y tus desafíos únicos, no es suficiente. Al girar la cabeza para observar el jardín del vecino, dejas de regar el tuyo, y es en ese preciso instante donde comienza el ciclo de la decadencia personal. Epicteto, con su sabiduría cruda, decía que si realmente quieres poseer algo que sea tuyo para siempre, debes mirar aquello que nadie puede quitarte, tu carácter, tu juicio y tu integridad. La riqueza de otro, su belleza física, su estatus social o su cantidad de seguidores son lo que los estoicos llamaban indiferentes preferibles. Son cosas que está bien tener, pero que no definen la calidad ni el valor de una vida humana. Eliminar la comparación social en silencio implica dejar de usar la vida de los demás como una regla para medir tu propia estatura. Significa entender, con una madurez casi quirúrgica, que cada persona está librando una batalla interna que tú no ves y que el éxito ajeno a menudo viene acompañado de un costo oculto que tú, probablemente, no estarías dispuesto a pagar. El hábito de la comparación te roba la gratitud, y sin gratitud, incluso el hombre que lo tiene todo vive en la indigencia emocional. Corta este hábito de raíz retirando tu atención de los pedestales ajenos. En el silencio de tu vida privada, debes aprender a ser tu propio estándar de medida. En lugar de observar quién va por delante de ti en una carrera que tú no elegiste, observa quién eras tú hace un año, hace un mes o incluso ayer. Esa es la única competencia que tiene sentido filosófico y práctico. Cuando logras alegrarte genuinamente por el éxito de otros, o simplemente volverte indiferente a él, sin sentir que ese brillo ajeno te resta luz a ti, has alcanzado una maestría estoica superior. Eliminar este hábito en silencio significa que no necesitas anunciar tu detox de redes sociales ni dar lecciones de humildad a nadie, simplemente dejas de mirar hacia los lados. Esta práctica te otorga una ventaja competitiva brutal, la concentración absoluta. Mientras el resto del mundo pierde horas valiosas de su día analizando la vida de extraños y sintiéndose menos por ello, tú estás invirtiendo cada gramo de tu energía en cultivar tu propia excelencia. La paz que surge de no tener que ganarle a nadie, de no tener que demostrar que tu vida es más emocionante o exitosa que la de tu antiguo compañero de escuela, es el cimiento sólido sobre el cual se construye una vida de verdadera soberanía. Como decía Séneca, ninguna persona es feliz si no cree que lo es. Si tu felicidad depende de estar por encima de alguien más, nunca serás libre, porque siempre habrá alguien que tenga más. Al eliminar la comparación, recuperas el mando de tu alegría y te das cuenta de que ya tienes todo lo necesario para vivir con virtud. Recuerda que la envidia es, en el fondo, una falta de confianza en el propio camino. El estoico sabe que su destino es único y que su labor es perfeccionar su propia alma, no imitar la de otro. Al guardar silencio sobre tus comparaciones y simplemente dejar de hacerlas, permites que tu verdadera esencia florezca. Dejas de ser una copia de las tendencias del momento para convertirte en un original inquebrantable. El mundo podrá seguir gritando sus logros y exhibiendo sus lujos, pero tú, en tu silencio imperturbable, sabrás que la verdadera grandeza no necesita ser comparada para existir, simplemente es. Continuemos con el hábito 6. Este es especialmente crítico en la era de la sobreinformación, donde el silencio se confunde con ignorancia, cuando en realidad es una de las formas más elevadas de sabiduría. Hábito 6. La necesidad de tener una opinión sobre todo y la curiosidad vana.
Vivimos en la era de la opinión obligatoria y el juicio instantáneo. Parece que si no tenemos una postura firme, un comentario mordaz o un análisis profundo sobre el último escándalo político, la tendencia viral del momento o la vida privada de una celebridad, somos personas irrelevantes o desinformadas. Los estoicos llamaban a esta tendencia curiosidad vana o periergia. Es el hábito de dispersar nuestra mente en asuntos que no nos incumben, sobre los que no tenemos influencia alguna y que, en última instancia, no aportan nada a nuestro crecimiento moral. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo con frecuencia una verdad liberadora: es posible no tener opinión sobre esto y no turbar tu alma, pues las cosas por sí mismas no tienen poder para juzgar. Eliminar este hábito en silencio significa abrazar el poder revolucionario del no sé, del no me importa o, más profundamente, del esto no me pertenece. No todas las noticias requieren tu análisis, no todas las discusiones en redes sociales requieren tu participación, no todos los conflictos ajenos requieren que tomes un bando. Al eliminar la necesidad de opinar sobre todo, liberas una cantidad inmensa de energía psíquica que antes se desperdiciaba en juicios estériles y emociones prestadas. Este silencio no nace de la indiferencia fría o la falta de empatía, sino de una selección estratégica y consciente. Es decidir que tu paz mental es un tesoro demasiado valioso para ser entregado gratuitamente a cualquier debate pasajero diseñado para generar indignación. El hábito de opinar sobre lo externo suele ser una táctica de evasión de nuestro propio yo. Es mucho más fácil juzgar las políticas de un país lejano o los errores de un extraño que sentarse en silencio a juzgar nuestras propias debilidades y falta de disciplina. El estoico invierte la carga, guarda silencio hacia afuera para poder hablar con claridad hacia adentro. Al eliminar el ruido de las opiniones ajenas y de tus propios juicios sobre lo irrelevante, creas un espacio de claridad mental que te permite distinguir lo esencial de lo trivial. Como decía Epicteto, el primer paso de la sabiduría es aprender a distinguir lo que depende de ti de lo que no. La mayoría de las cosas sobre las que opinamos hoy caen en la segunda categoría, por lo tanto, tu opinión sobre ellas es, en términos prácticos, energía arrojada al vacío. Practica el hábito de ser un observador silencioso en un mundo que grita. Cuando veas a las personas a tu alrededor perderse en debates apasionados sobre temas que no pueden cambiar, mantente al margen. No necesitas corregirlos, no necesitas demostrar que tienes una visión más profunda, ni necesitas validar tu inteligencia a través de la discusión. Tu silencio es tu santuario. Este hábito te otorga una gravedad y una presencia que los demás notarán sin que digas una palabra. Mientras el mundo está confundido y agotado por 1000 opiniones contradictorias que cambian con el ciclo de noticias, tú mantienes la vista fija en lo que es permanente, tu virtud, tu propósito y tu carácter. Finalmente, entiende que el silencio ante lo trivial te prepara para la elocuencia ante lo importante. El hombre que sabe callar cuando no tiene nada constructivo que aportar, es el único cuyas palabras tienen peso cuando finalmente decide hablar. Al eliminar la compulsión de juzgar todo lo que pasa frente a tus ojos, recuperas la soberanía sobre tu atención. Dejas de ser un títere de los algoritmos de indignación y te conviertes en un arquitecto de tu propia realidad mental. En el silencio de tu no opinión, nacerá una sabiduría tranquila que te permitirá navegar las tormentas de la vida con una brújula que nadie puede desviar. Hábito 7. El consumo impulsivo de información irrelevante y el ruido digital. Nuestra mente es un templo, pero en la modernidad, a menudo la tratamos como un vertedero de acceso público. El hábito del consumo impulsivo, el scroll infinito, la revisión compulsiva de noticias, el bombardeo de videos cortos y el chisme corporativo o social, es una de las adicciones más invisibles y debilitantes de nuestra era. Para un estoico, la atención es el bien más preciado, pues es la herramienta con la cual la razón moldea la realidad. Si entregas tu atención a cualquier estímulo que brille, estás entregando tu libertad.
Séneca decía que estar en todas partes es estar en ninguna parte, y nunca esta frase ha sido tan real como en nuestro presente hiperconectado, donde estamos informados de todo pero no comprendemos profundamente nada. Eliminar este hábito en silencio significa establecer una dieta mental rigurosa y sin concesiones. Debes entender que cada pieza de información que consumes deja una huella en tu psique. Si consumes contenido diseñado para generar ansiedad, miedo o envidia, tu estado mental será ansioso, temeroso y envidioso. Los antiguos estoicos practicaban la prosoche o atención plena, que consistía en vigilar constantemente qué impresiones permitimos entrar en nuestra mente. Eliminar el consumo basura no es solo un acto de productividad, es un acto de defensa personal filosófica. Significa dejar de ser un consumidor pasivo de la agenda de otros para convertirte en un curador activo de tu propia sabiduría. Este proceso debe ser silencioso porque la sociedad considera que estar desconectado es una falta de compromiso o una excentricidad. No necesitas anunciar que has borrado aplicaciones o que has dejado de seguir ciertas cuentas de noticias alarmistas. Simplemente, hazlo. Deja que el silencio ocupe el espacio que antes llenaba el ruido. Cuando eliminas el hábito de reaccionar a cada notificación, recuperas la capacidad de pensamiento profundo, deep work, esa que es necesaria para innovar, para escribir guiones poderosos o para entender sistemas complejos. Mientras los demás están saturados de datos irrelevantes, tú estás cultivando una claridad que te permite ver patrones que otros ignoran. Imagina el poder que reside en no saber qué es tendencia hoy, pero saber perfectamente qué es lo que dicta tu conciencia. Al cortar el consumo impulsivo, obligas a tu mente a enfrentarse a sí misma. El ruido digital suele ser una vía de escape para no escuchar nuestras propias dudas o vacíos. Al eliminar ese ruido, al principio sentirás una incomodidad punzante, el vacío del silencio, pero es en ese vacío donde nace la verdadera creatividad y la fortaleza estoica. Dejas de ser un eco de las opiniones de Internet para convertirte en una voz original. Finalmente, este hábito te otorga una ventaja competitiva en cualquier campo profesional, especialmente en la tecnología y la innovación. La capacidad de concentrarse en una sola cosa durante horas, sin la necesidad de un estímulo externo, es el superpoder del siglo XXI. Al guardar silencio y limpiar tu entorno digital, estás protegiendo el fuego de tu razón. Como decía Marco Aurelio, tu vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. Si tus pensamientos están alimentados por la basura digital, tu vida será un reflejo de esa mediocridad. Si los alimentas con silencio, reflexión y conocimiento profundo, tu vida será una obra de arte. Hábito 8. La huida de la incomodidad y la búsqueda de la gratificación instantánea. Vivimos en la era de la fricción cero. Todo en nuestra sociedad actual está diseñado para que nunca tengamos que sentir frío, hambre, cansancio o aburrimiento. Hemos convertido la comodidad en nuestro valor supremo, pero para el estoico, la comodidad absoluta es una trampa mortal para el espíritu. El hábito de evitar sistemáticamente cualquier situación incómoda, ya sea física, emocional o intelectual, atrofia nuestra capacidad de resistencia. Séneca nos advertía con una dureza necesaria: no hay nadie más desafortunado que aquel a quien nunca le sucede nada adverso, porque no se le permite ponerse a prueba. Si tu vida es un lecho de rosas constante, tus músculos espirituales se vuelven blandos, te vuelves un individuo frágil que se quiebra ante el primer roce de la verdadera desgracia. Eliminar la huida de la incomodidad en silencio significa integrar voluntariamente el esfuerzo y la privación en tu rutina diaria. Los antiguos estoicos practicaban lo que llamaban el entrenamiento para la adversidad. No esperaban a que la tragedia golpeara a su puerta, ellos salían a buscar pequeñas dosis de dificultad para inmunizarse. Comer comida sencilla cuando podías permitirte un banquete, caminar en lugar de usar transporte, o elegir la tarea más difícil en lugar de la más placentera. Este hábito no es masoquismo, es preparación militar para la vida.
Al eliminar la dependencia de la gratificación inmediata, rompes las cadenas que te atan a tus impulsos más básicos y recuperas el control de tu voluntad. Este proceso de eliminación debe ser estrictamente silencioso. No hay nada menos estoico que presumir de tus sacrificios o de tu autodisciplina. Si te bañas con agua fría, si ayunas o si te despiertas antes que los demás para trabajar en tus proyectos, hazlo sin que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha. El momento en que publicas tu sacrificio para obtener admiración, has transformado un ejercicio de fortaleza en un ejercicio de vanidad. La verdadera disciplina se forja en el silencio de la madrugada o en el esfuerzo que nadie ve. Es una conversación privada entre tú y tu carácter. Al no buscar el aplauso por tu esfuerzo, la fuerza que genera se queda dentro de ti, convirtiéndose en una reserva de poder que podrás utilizar cuando la vida te presente desafíos reales y no elegidos. Además, el hábito de buscar siempre el placer inmediato, el azúcar, el scroll de redes, la distracción fácil, destruye tu capacidad de concentración y tu visión a largo plazo. El estoico sabe que la verdadera libertad es el dominio de los deseos, no su satisfacción. Al eliminar en silencio la necesidad de estar siempre cómodo, descubres una libertad que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar, la libertad de saber que puedes estar bien incluso cuando las cosas van mal. Te vuelves invulnerable a los cambios de fortuna porque ya no eres un rehén de tus sentidos. Practica el hábito de elegir el camino difícil por el simple hecho de fortalecer tu carácter. En tu trabajo como innovador o creador, esto se traduce en abordar los problemas complejos en lugar de los superficiales. En tu vida personal, se traduce en decir no a los placeres que nublan tu juicio. Cuando eliminas la cobardía ante la incomodidad, tu presencia adquiere una solidez que los demás perciben de inmediato. Te conviertes en esa roca que, como decía Marco Aurelio, permanece firme mientras las olas rompen a su alrededor. No grites tu fuerza, deja que tu capacidad de soportar lo que otros evitan hable por ti. Hábito 9. La compulsión de hablar de tus planes antes de ejecutarlos. Existe una trampa psicológica devastadora en la que cae la mayoría de las personas modernas, la necesidad de anunciar sus metas antes de haber dado el primer paso real hacia ellas. Decimos que vamos a empezar una dieta, que estamos escribiendo un libro, que vamos a lanzar un canal de YouTube o que estamos desarrollando un proyecto de innovación tecnológica. Al hacerlo, recibimos una descarga inmediata de dopamina. Los demás nos felicitan, nos dicen lo valientes o inteligentes que somos, y nuestro cerebro, en un error de cálculo fatal, confunde ese reconocimiento social con el logro real. Este hábito de proyectar en público asesina la disciplina interna necesaria para la ejecución, porque ya hemos obtenido la recompensa emocional sin haber hecho el trabajo duro. El estoicismo es, por encima de todo, una filosofía de la acción, no de la palabra. Epicteto lo ilustraba con una metáfora brillante: las ovejas no le muestran al pastor cuánto han comido trayéndole la hierba, sino que la digieren internamente y producen lana y leche externamente. De la misma manera, tú no deberías ir por ahí contándole a la gente tus principios o tus grandes proyectos, deberías dejar que los resultados hablen por ti. Cuando hablas de tus planes, dispersas la energía que deberías estar concentrando en la ejecución. El silencio, en cambio, actúa como un recipiente a presión, acumula la energía, el hambre y la urgencia hasta que no queda otra opción que canalizarlos hacia la creación real. Eliminar el hábito de hablar de tus planes en silencio requiere un autocontrol inmenso. Significa resistir la tentación de buscar validación prematura. Cuando tengas una idea brillante, ya sea sobre estoicismo, sobre inteligencia artificial o sobre un nuevo emprendimiento, guárdala como un tesoro bajo llave. Trabaja en ella en la oscuridad, en esas horas donde nadie te mira y nadie te aplaude. La satisfacción debe provenir de la maestría en el trabajo, no del me gusta de un espectador. Este hábito de trabajo oculto te otorga una ventaja competitiva brutal, mientras tus competidores están ocupados haciendo relaciones públicas sobre lo que van a hacer, tú ya lo habrás terminado.
Además, el silencio te protege del sabotaje externo y de las opiniones no solicitadas que pueden sembrar dudas en tu mente antes de que tu proyecto tenga raíces fuertes. Al no anunciar tus planes, eliminas la presión social de tener que cumplirlos para no quedar mal, reemplazándola por una motivación mucho más poderosa y pura, el compromiso contigo mismo. El estoico no busca parecer un hombre de éxito ante los ojos del mundo, busca ser un hombre de carácter ante sus propios ojos. Cuando finalmente presentes tu obra al mundo, ya terminada, ya pulida, ya real, el impacto será 10 veces mayor porque nacerá de la solidez, no de la promesa vacía. Practica el arte de la sorpresa. Deja que la gente se pregunte cómo es que has progresado tanto, cómo es que tu canal de YouTube ha crecido o cómo es que has implementado esa solución innovadora de la nada. Tu respuesta no debe ser una explicación larga, sino una sonrisa tranquila. El silencio es la marca de quien confía en su capacidad y no necesita el permiso de la multitud para empezar a construir su legado. Como decía Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Deja de hablar de lo que vas a construir. Construye y que el estrépito de tus resultados rompa el silencio por ti. Hábito 10. La necesidad de tener la razón y de ganar cada discusión. En un mundo polarizado, hemos desarrollado el hábito adictivo de querer ganar cada debate, de corregir cada error ajeno y de demostrar que nuestra visión es la única correcta. Este es un hábito de pura vanidad. Para el estoico, la energía gastada en intentar convencer a alguien que no quiere ser convencido es energía robada a tu propia evolución. El hábito de tener que ganar en las palabras es, en realidad, una confesión de inseguridad. El hombre que está verdaderamente seguro de su verdad no siente la urgencia de imponerla, la vive. Como decía Epicteto, si te dicen que alguien habla mal de ti, no te defiendas de lo que se ha dicho, sino responde, sin duda no conocía mis otros defectos, de lo contrario no habría mencionado solo esos. Eliminar en silencio la necesidad de tener la razón es un acto de liberación intelectual absoluta. Significa que puedes escuchar una opinión equivocada, una crítica injusta o una lógica defectuosa y elegir no intervenir. No por debilidad, sino por economía de espíritu. ¿Qué ganas convenciendo a un extraño en una red social o a un pariente terco en una cena? A menudo, solo ganas resentimiento y una pérdida irreparable de tu paz mental. Al eliminar este hábito, dejas de ser un abogado de tu ego para convertirte en un estudiante de la realidad. Aprendes a observar los errores ajenos como fenómenos naturales, como la lluvia o el viento, en lugar de verlos como ataques personales que debes repeler. Este silencio es tu mayor poder. Cuando dejas de luchar por la última palabra, recuperas el control de la conversación y de tu tiempo. Hay una libertad inmensa en permitir que otros se equivoquen. Al guardar silencio y no entrar en el fango de la disputa, mantienes tu posición en la ciudadela interna de la que hablaba Marco Aurelio. Tu verdad no necesita ser validada por el consentimiento de los demás para ser cierta. Al eliminar este hábito, descubres que la mayor victoria no es convencer al otro, sino no haber perdido tu compostura en el proceso. En el silencio de quien no necesita demostrar nada, reside una autoridad que las palabras jamás podrán alcanzar. Conclusión: el poder de la transformación invisible. Hemos recorrido 10 hábitos que, si decides podarlos de tu vida, transformarán tu existencia de una manera que las palabras difícilmente pueden describir. Pero recuerda la regla de oro de este video: hazlo en silencio. El estoicismo no es una filosofía para ser gritada desde los tejados, es un sistema de operaciones internas para ser vivido en las trincheras del día a día. Si corres a contarle a todo el mundo que ahora eres estoico y que estás eliminando estos hábitos, solo estarás alimentando el mismo ego que intentas domesticar. La verdadera transformación no hace ruido. Es como el crecimiento de un árbol, lento, constante y silencioso, hasta que un día su sombra es tan vasta que nadie puede ignorarla.
No busques que el mundo cambie para que tú seas feliz. Cambia tú la forma en que te relacionas con el mundo y verás cómo todo a tu alrededor se reordena. Como decía Séneca, aquel que es amigo de sí mismo, es amigo de todo el mundo. A partir de hoy, elige solo uno de estos hábitos. No intentes eliminarlos todos a la vez. Elige el que más te duela, el que más te controle, y empieza a cortarlo hoy mismo, sin decírselo a nadie. Observa cómo, a medida que el ruido externo disminuye, tu fuerza interior aumenta. Observa cómo tu capacidad para innovar, para crear y para liderar tu propia vida se multiplica cuando dejas de desperdiciar energía en lo trivial. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a que te suscribas y compartas este video, pero solo si crees que puede ayudar a alguien más a encontrar su propio camino de fortaleza. Mantente firme, mantente enfocado en lo que puedes controlar y, por encima de todo, mantente estoico.